Soy Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con ese mismo gusto te saludo, Lupita. Muy buenas tardes. Oye, pues hoy hablando sobre estos temas, la presidenta en la mañanera ha enviado dos iniciativas al artículo 40 y al artículo 19. Francisco, ¿se tiene que poner en la Constitución o se tiene que resaltar de nueva cuenta el tema de la soberanía? Mira, Lupita, lo que yo veo es que ante la declaración que hizo el gobierno de Estados Unidos respecto de que sean consideradas como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, lo que hace Estados Unidos es una presión para que se tomen acciones. En cambio, en México se está priorizando estar reformando la Constitución, cuando son reformas que son totalmente innecesarias. ¿Y por qué digo innecesarias? Porque lo que está en la Constitución está en la máxima ley fundamental de nuestro país. No se tiene que reafirmar nada de lo que está en la Constitución. Y el tema de la soberanía, que se encuentra en el artículo 39 de la Constitución, es sumamente claro al decir que finalmente la soberanía nacional reside en el pueblo, y el pueblo es el que va a tener todo su derecho de poder tomar las decisiones que así lo quiera. El artículo 40, que es en donde entran esas reformas, es el que nos habla de la forma de Estado y de la forma de gobierno que tenemos en nuestro país, una república representativa, democrática, laica y federal. Pero estamos hablando de que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hace esas propuestas, son más con un propósito de un discurso político que de una necesidad jurídica de incorporar estos temas dentro de la Constitución. Oye, ¿puede ser un mensaje importante para los Estados Unidos o para los mexicanos? ¿Este es un mensaje para que se vea que en México no se va a quedar con los brazos cruzados? Pues ese es el mensaje que se puede dar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el interior de nuestro país, que está defendiendo nuestra soberanía ante la posibilidad de que haya una injerencia de Estados Unidos. Pero yo pregunto, ¿y en dónde quedan las acciones concretas de la presidenta de México respecto del combate con los cárteles de la droga? ¿En dónde está el que se puedan sentar para tomar un plan de acción en conjunto, en colaboración, para que se pueda hacer frente precisamente a todo este tema de los cárteles de la droga? Y ese es un tema que entonces decimos, a ver, solamente el mensaje es interno hacia sus simpatizantes, porque no creo que el presidente Donald Trump, al escuchar esta reforma constitucional, va a pensar dos veces antes de tomar una acción respecto del combate de los cárteles de la droga en México. Oye, por otra parte, Francisco, también se habla de este tema de quienes operen de manera pues sin permisos, de manera irregular en México, que sean oficiales de los Estados Unidos o alguien de los Estados Unidos que venga y que quiera realizar algún operativo o alguna investigación. Si no está autorizado, se va a aplicar pues penas mucho más duras. ¿Qué opinas de eso? Es que digo, por otra parte, la Constitución no es el Código Penal para estar regulando delitos específicos, porque además la propia Constitución, uno de sus principios establece que todas las penas deben ser proporcionales finalmente a la conducta, y eso se tiene que justificar. La justificación tendrá que ser dentro del Código Penal Federal para establecer ahí sí las sanciones, no simplemente utilizar adjetivos de que se vaya a imponer la pena más severa posible. ¿Qué se puede entender por la pena más severa posible? Si por ahí hay otro simpatizante o militante del oficialismo decía en un programa televisivo hace una semana que se impusiera la pena de muerte cuando esa está eliminada de nuestra Constitución. Entonces yo creo que si no se redacta con una técnica legislativa y sobre todo con un diagnóstico, pues todo va a quedar más en un tema de populismo jurídico y no de tener realmente algo que nos permita hacer frente al tema de fondo, que es el combate al narcotráfico. O sea, esta iniciativa no es necesaria. En mi opinión, no es necesaria, es más un discurso político que una necesidad jurídica de regular esto en el contexto político en el que nos encontramos. Muy bien, pues Francisco Burgoa, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, Lupita, muy buenas tardes. Hasta luego.